buenos días a todos. Dios les bendiga, familia. Dios les guarde en este momento. Sí, Dios les bendiga a todos. Hemos tenido algunas complicaciones aquí, algunas fallas técnicas. Bueno, hay cosas que no están en nuestro control, pero bueno, damos gracias a Dios por quienes ya están conectados. Y bueno, ofrecemos una amplia disculpa a todos. Agradecemos a Dios también, bueno, por este tiempo y poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y compartir con ustedes, como siempre, la palabra de Dios constantemente. Y estamos buscando una palabra del Señor que nos bendiga, nos edifique, nos fortalezca. Y bien, yo te invito para que durante estos minutos tomes por favor ahí tu Biblia y tomes por favor nota. Yo sé que normalmente los domingos, bueno, lo que hacemos es una transmisión por video, bueno, pero hoy, bueno, debido a algunas complicaciones, pues bueno, no lo vamos a hacer así. Así que te animo para que estés atento, por favor, allá en casa. Y quisiera que vayamos a las Escrituras. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 13. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al verso 13. Así que busca por favor ahí en tu Biblia. Dice a la letra: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justa justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, dice, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bien, ¿de quién nos está hablando esta porción de las Escrituras? Bueno, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Yo quiero en este día compartir contigo el tema, la segunda venida de Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Y quiero esto ponerlo bien en claro. Tú y yo, como discípulos de Cristo, no estamos esperando la segunda venida del Señor, sino estamos esperando el arrebatamiento, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, vuelvo a repetir, no estamos esperando la segunda venida del Señor. Lo que sí estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Así que creo yo, hoy más que nunca necesitamos estar preparados. Hoy más que nunca necesitamos prepararnos. Como he dicho en varias ocasiones, no me queda la menor duda de que el Señor está a la puerta y Él puede venir en cualquier momento. Hemos ya hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia y hemos dicho que una vez que el arrebatamiento sea consumado, que el Señor se lleve a su pueblo a las mansiones celestiales, bueno, en el cielo nosotros seremos recompensados, estaremos delante del tribunal de Cristo, y mientras nosotros estamos allá siendo recompensados, un lapso más o menos de 7 años, ese periodo también de 7 años aquí en la tierra, bueno, se desatarán los juicios de Dios y ahí se estará llevando a cabo lo que es la gran tribulación. Bueno, pero ¿qué pasará después de la gran tribulación? La gran tribulación culminará con la segunda venida de Cristo. Quiero que escuches bien esto. La gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo. Es decir, después de 7 años de gran tribulación, el Señor Jesucristo retorna a la tierra. Él viene para iniciar o comenzar su reino milenial o su reino mesiánico. Él terminará con la gran tribulación. Y justo después de las bodas del Cordero, la fiesta, como ya hemos mencionado, que se llevará a cabo allá en el cielo, bueno, después de ese evento, después del tribunal de Cristo, después de ser recompensados, bueno, Cristo viene a la tierra por segunda ocasión. Y bueno, es aquí donde hemos leído ya la Escritura con anterioridad. Por eso dice la Biblia, quiero que vayas una vez más
a lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justa justicia pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora quiero iniciar con el primer punto. ¿Cuál es este primer punto? ¿Qué contraste existe entre la primera y la segunda venida de Cristo? Quiero volver a repetir este punto. ¿Cuál es el contraste? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la primera venida de Cristo y entre la segunda venida de Cristo? Aunque, bueno, nosotros sabemos que el Señor ya vino hace 2000 años, bueno, y en esta segunda venida Él vendrá. Hay una diferencia, ahí hay un contraste que vamos a analizar de manera rápida. En primer lugar, escúcheme bien, en su primera venida Él nos redimió del pecado a través de su muerte, resurrección, ascensión y su actual intercesión delante del Padre. Escúcheme bien, el ministerio de Cristo no ha terminado, el ministerio de Cristo aún continúa. Nosotros sabemos que ya Él vino, se encarnó de la Virgen María, bueno, creció, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y créame que no está ahí solamente el Señor observando la tierra. El Señor está ejerciendo su ministerio de intercesión delante del Padre por usted y por mí. Así que si usted se siente solo, se siente que lo han abandonado, déjeme decirle que esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira del diablo. Hay alguien que está orando por usted día y noche, y su nombre es Jesucristo. Desde luego, entre nosotros como discípulos, como pueblo del Señor, bueno, no está mal que pidamos oración a algún hermano, a otro, a nuestro líder, a nuestro mentor, pero déjeme decirle que tu mayor intercesor es nuestro Señor Jesucristo, el cual está sentado a la diestra del Padre. Bueno, esto es con su primera venida, esto es con lo que respecta a su primera venida del Señor, pero en su segunda venida Él vendrá solamente a la consumación de la salvación de la iglesia y la inauguración de la salvación para Israel. Recuerde usted que hasta el momento Israel vive distanciado de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Israel no aceptó a Jesús, no lo recibió, es más, lo rechazó, y por ello es de que entonces el evangelio se publicó, se predicó a todas las naciones gentiles. Pero viene el tiempo donde el Señor inaugurará una salvación, o la salvación para Israel, es decir, donde Israel reconocerá realmente a Jesús como el Mesías. Después de que Israel haya sido engañado por el anticristo, haya sido burlado por el anticristo, bueno, Jesucristo vendrá y aparecerá, ¿verdad?, para que Israel le reconozca. Bien, segundo lugar, en su primera venida, Jesucristo vino manso y humilde en lo que respecta a su nacimiento, vida y muerte. Recuerde usted que algo de la humildad tiene que ver con su entrada triunfal a Jerusalén. Él entró en un pollino, es decir, en un burrito, ahí manso y humilde, o sea, dando una expresión de humildad. Pero la Escritura nos dice que ahora en su segunda venida Él vendrá en un caballo blanco. Y yo quiero remontarme aquí un poquito a la historia. Cuando un rey entraba a una ciudad y se le recibía de manera esplendorosa, con fiesta y alegría, pero cuando este rey entraba en un burrito, en un pollino, es porque traía paz, traía salvación. Cuando un rey entraba, vuelvo a repetirle, en esa forma, daba a entender que venía en son de paz, venía en son de amor, trayendo reconciliación, voy a llamarlo así, traía paz. Pero cuando un rey venía montado en caballo, eso daba a entender que no venía en son de paz, sino que venía en actitud o posición de guerra. Lo que le quiero dar a entender, que en su primera venida el Señor trajo paz, pero en su segunda venida el Señor vendrá para hacer guerra. O sea, esto no es tan agradable cuando lo vemos de esa forma, ¿va? En su segunda venida Él vendrá con poder
y gloria. Bien, en tercer lugar, en su primera venida Él fue rechazado por los hombres, como ya hemos mencionado, pero en su segunda venida Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, será el juez y gobernador de todos los hombres. Vuelvo a repetirle, en su primera venida Él fue rechazado por los hombres, pero en su segunda venida Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, será el juez y gobernador de todos los hombres. Número 4, en su primera venida Él proveyó salvación para judíos y gentiles, pero en su segunda venida Él traerá juicio tanto para judíos como para gentiles. Mire usted, se lo voy a poner de esta forma: en su primera venida vino como abogado, vino como un salvador, pero en esta ocasión viene como juez y viene como castigador, traerá juicio. Esto, la verdad, nos hace ver qué contraste, qué diferencia existe entre la primera y la segunda venida de Cristo. Bien, siguiente punto, número 5. En su primera venida juzgó y triunfó sobre Satanás. En su segunda venida Él atará a Satanás y conquistará las fuerzas del maligno. Usted y yo sabemos que con la muerte y resurrección de Jesús, bueno, Satanás fue despojado, pero aún podemos verlo todavía activo con ciertas cosas y cierta maldad que vemos en nuestros días. Sin embargo, en su segunda venida la Biblia dice que el Señor atará a Satanás por 1000 años. De hecho, la Escritura en sí no nos dice que será mismo Jesús el que lo atará, sino un ángel. Un solo ángel atará a Satanás con una cadena muy grande. Pero obviamente el quien va a dar esa orden de ejecución, esa orden, es nuestro Señor Jesucristo. Quien va a dar esa orden a ese ángel es nuestro Señor Jesús, vuelvo a repetir. Entonces, en sexto lugar, el punto número 6, bueno, en su primera venida Jesucristo anunció su reino. Él dijo que el reino de Dios vendría, y obviamente aquí cuando nos habla del reino de Dios, lo podemos entender de dos formas. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, es decir, cuando Cristo viene a morar en nuestro corazón y entonces Él empieza a gobernar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. De igual forma, cuando Cristo entra a una comunidad, a una ciudad, debido a la predicación del Evangelio, bueno, empieza a haber cambios, empieza a haber transformación. Incluso hay registros donde ciudades han sido llenas del Evangelio del reino de Dios y bueno, el índice de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, etcétera, etcétera, disminuye. ¿Debido a qué? Debido a que la predicación del Evangelio se está expandiendo y como resultado vemos cambios. Pero también el reino de Dios tiene que ver con el reino milenial, es decir, cuando Cristo venga en su segunda venida, Él establecerá su reino mesiánico que durará 1000 años. De esto estaremos hablando la próxima semana. Bueno, hasta aquí entonces encontramos lo que es el primer punto, el contraste o la diferencia entre la primera y segunda venida de Cristo. Como siempre, bueno, tenemos muchas citas que algunas vamos a estar leyendo, dando lectura, otras les vamos ahí a dar las anotaciones para que usted ahí las tenga anotadas y posteriormente usted las consulte en su Biblia, ahí en casita. Bien, vamos al siguiente punto de este mensaje. ¿Cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son las señales de la segunda venida de Cristo? Mire, escúcheme bien, iglesia. Mire, en el arrebatamiento de la iglesia no existen señales objetivas que indiquen con exactitud previa el acontecimiento del arrebatamiento. Quiero decirle esto, vuelvo a repetirle porque esto es muy importante. En el arrebatamiento de la iglesia no existen señales objetivas, ¿sí?, que indiquen con exactitud previa el acontecimiento del arrebatamiento. Es decir, es inminente el arrebatamiento de la iglesia, como puede ser hoy, como puede ser mañana, como puede ser dentro de una semana, 15 días, 1 año, 2 años, 5 años, no lo sabemos. Lo que sí tenemos aquí son ciertas señales que, como ya he mencionado, son principios de dolores que nos indican que el Señor está a la puerta. Sin embargo, no son señales exactas que nos dicen falta tanto tiempo para que el Señor venga por su iglesia. O sea, a eso es a lo que me refiero.
O sea, no sabemos cuándo el Señor venga por su pueblo. O sea, no tenemos una certeza así con una fecha exacta. Algunos predicadores han cometido el error de ponerle fecha en el día que el Señor venga por su pueblo, cuando acontezca el arrebatamiento. Y eso es porque han hecho cálculos de manera exagerada o errónea, y se han atrevido a hacer eso. Sin embargo, Jesús fue muy claro cuando dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solamente mi Padre. Mire qué importante declaración Jesús hizo. Dijo que ni él mismo sabía, ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que tener cuidado, porque muchos predicadores se atreven a poner incluso fecha, se atreven incluso a poner día o año, cuando ni siquiera Jesús hizo eso, ni siquiera el apóstol Pablo, ni siquiera el apóstol Pedro o los demás apóstoles, ni el mismo Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, y ni los ángeles, Jesús dijo, sino que solamente el Padre sabe. Entonces quiero volver a repetir esto y quiero que quede claro: lo que nosotros ahorita estamos viendo son principios de dolores que nos hacen ver que la venida del Señor por su pueblo está a la puerta, pero no sabemos cuándo va a acontecer. Sin embargo, en la segunda venida de Cristo sí habrá señales que indiquen con objetividad y exactitud cuándo el Señor retornará. ¿Sí? En su segunda venida, vuelvo a repetir, sí hay señales que indican con exactitud cuándo el Señor vendrá. Ahora usted me dice, ¿cómo son esas señales? Mire, en primer lugar, debido a que la tribulación durará 7 años, entonces los convertidos durante ese periodo de la gran tribulación, o incluso aquellos cristianos que se hayan quedado, alguno que otro líder o discípulo descuidado se quede, va a empezar a contar desde el momento que sucedió el rapto, va a empezar a contar los años. Cuando vayan 2 años, faltan 5 años todavía de tribulación. Cuando vayan 6 años, faltan 3 años, etcétera, tanto tiempo. Cuando vayan 6 años diciendo, falta 1 año para que el retorno de Cristo. No sé si me estoy explicando. Las personas que se queden o que hayan aceptado a Jesús durante la gran tribulación, porque va a haber personas, incluso alguno que otro ateo, ahí va a doblar incluso sus manos. Va a haber judíos que se van a convertir ahí durante la gran tribulación. Y entonces, van a contar el tiempo desde el momento que aconteció el rapto hasta la fecha. Supongamos que el rapto, voy a poner un ejemplo, supongamos que el arrebatamiento de la iglesia sucedió ya en el 2020. Entonces, si sucedió en el 2020, van a empezar a contar, ¿cuándo el Señor entonces va a venir? Con exactitud, en el 2027. Bien, pero hay también otra señal. De hecho, Mateo capítulo 24 está dedicado a la descripción de los eventos previos al retorno de Cristo o a su segunda venida. Si nosotros leemos detalladamente Mateo capítulo 24, encontraremos que realmente Mateo capítulo 24 en sí está dedicado una gran parte, si no es que prácticamente el 95%, está dedicado a lo que son las señales de la segunda venida de Cristo. Solamente quiero que leamos un versículo, Mateo capítulo 24, verso 3. Yo le invito por favor a que me siga ahí con su Biblia, tenga su Biblia a la mano. Mateo capítulo 24, verso 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ojo lo que está aquí diciendo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, o sea, le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, y del fin del siglo. O sea, está hablando de lo que ya hemos hablado, de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, por si esto no fuera suficiente, escúcheme bien,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 12 también nos da varias indicaciones o señales contundentes de previas a la segunda venida de Cristo, es decir, que nos van a indicar que el Señor ya viene. Pero bueno, por si esto no fuera suficiente, si alguien dice, oiga, como que esto no me queda la menor duda, bueno, escúcheme bien. Jesús dijo que antes de su venida habría una señal, lo que algunos teólogos le llaman una señal cósmica. No sabemos en sí de qué esa señal, si va a ser un resplandor, si va a ser un estruendo, no lo sabemos, pero Jesús dijo que habría una señal previa, o sea, previa, anunciando ya la venida del Señor. ¿Dónde está esa cita? Bueno, Mateo capítulo 24, verso 30. Mateo 24, verso 30. Le pido por favor que vaya conmigo a la escritura. Mateo capítulo 24, verso 30, porque es muy interesante. Bueno, toda la palabra de Dios es interesante, pero esta cita, de acuerdo a este tema, es muy interesante. Dice la escritura, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ojo aquí, subraye, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, va a haber una señal. Entonces, dice aquí, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Verán al Hijo del Hombre. Es decir, después de esa señal, cuando las naciones vean esa señal, se van a lamentar las tribus de la tierra, los pueblos, los reinos, los gobiernos de la tierra, porque van a ver una señal. ¿Qué señal será? No lo sabemos. ¿Será un eclipse? No lo sabemos. ¿Será la explosión de una estrella? No lo sabemos. Será una señal, pero sí, vuelvo a repetir, a esto algunos teólogos le llaman una señal cósmica, que no sabemos con exactitud en qué consiste esa señal, pero se le conoce como la señal del Hijo del Hombre. Y después de esa señal, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien, creo que espero y deseo con todo mi corazón que ese punto haya quedado claro. Bien, el tercer punto, ¿cuáles son las características de la segunda venida de Cristo? Vuelvo a repetir este punto, ¿cuáles son las características de la segunda venida de Cristo? Mire, muchas personas han dejado de creer. Escúcheme bien, discípulos de Cristo. Muchos predicadores, muchos discípulos, muchas personas han dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia y en la segunda venida de Cristo, diciendo que esto es una falacia, es decir, es una mentira, es una mala interpretación, que nunca el Señor vendrá, que todo lo que se ha predicado durante estos 2 milenios, es decir, estos 2000 años, ha sido una vil mentira. Y escúcheme bien, vienen tiempos, iglesia, no se sorprenda, y no lo quiero asustar, pero sí lo quiero advertir, vienen tiempos donde gente malvada y perversa, donde gente va a levantarse a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y no solamente gente del medio secular, sino incluso gente del medio supuestamente cristiano, pero que engañados y seducidos y manipulados por Satanás, dirán incluso que la Biblia es una mentira. Dirán incluso que la Biblia es algo que se ha usado solamente para engañar a una gran cantidad del mundo. De hecho, nosotros, como sabemos, ya hay ciertos destellos o ciertas como compartimientos o ciertas enseñanzas que dicen eso, pero lo que sí le quiero decir que eso viene en los próximos meses o en los próximos años. Así que nosotros tenemos que saber cuáles son las características de la segunda venida de Cristo. Vuelvo a repetirle, hay muchas malas interpretaciones, pero quiero ver esto. En primer lugar, será un regreso literal. Escúcheme bien. La segunda venida de Cristo será un regreso literal. Así como se cumplieron todas las profecías de forma fiel y literal en la primera venida de Cristo,
Todas las profecías que tenían que ver con el nacimiento del Señor, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, todo se cumplió, así como se cumplió todo de manera fiel y literal, así nosotros creemos que en su segunda venida, las profecías de su segunda venida se van a cumplir de forma fiel y literal. Entonces, ¿por qué decimos eso? Quisiera que me acompañe a Hechos capítulo 1, verso 10 al verso 11. Hechos capítulo 1, versículo 10 al verso 11. Aquí encontramos cuando Jesús está ascendiendo al cielo. Estaban ahí en el monte de los olivos y Jesús es ahí donde les da las últimas instrucciones a sus apóstoles y Él es ahí donde asciende al cielo. Ahora usted se imagina el dolor y el quebranto que había en el corazón de los discípulos, de los apóstoles que se habían reunido ahí, cuando ellos empezaron a ver que Jesús se elevaba y se iba al cielo. Algunos creen que los discípulos se regocijaron y cantaron. No, realmente las traducciones en el original da a entender que ellos lloraron, se quebrantaron. Y esto es algo normal porque todos los que hemos tenido la experiencia de ver partir a un ser querido que se va y que ya no estará más con nosotros, es algo que duele. Eso usted y yo lo sabemos. Cuando un ser querido se va es algo que nos duele. Es algo que decimos, pero ya no estarás con nosotros, ya no va a estar conmigo, mi hermano, qué sé yo, mi papá, ya no va a estar. Bueno, pues ahora imagínese usted los apóstoles y los discípulos de Jesús. Cuando vieron que el Señor se iba, a ellos les dolió en su corazón y emocionalmente se quebrantaron. Y Dios en su soberanía tuvo que hacer algo milagroso. ¿Qué fue ese acto milagroso? Envió 2 ángeles, los cuales le dieron algo muy importante a los apóstoles. Mire lo que dice la Biblia. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, estaban viendo a Jesús cómo se elevaba al cielo, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Entienda que esos varones no eran dos seres humanos, eran 2 ángeles. Y un ángel tiene la capacidad divina de parte de Dios de poder adquirir como un cuerpo físico, aunque no es un cuerpo débil como el nuestro. Dice aquí que se aparecieron 2 varones, sí, con vestiduras blancas, y vuelvo a hacer hincapié, eran 2 ángeles. Verso 11, los cuales también les dijeron, aquí está el mensaje, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y le dice aquí, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, así como literalmente está subiendo al cielo, ¿sí?, así también literalmente vendrá del cielo a la tierra en su segunda venida. Esto, por eso aquí encontramos que la venida del Señor será literal, aunque algunos, por falta de preparación, por falta de estudiar bien correctamente las Escrituras, dicen que la segunda venida de Cristo se refiere cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Algunos dicen que no, que eso nunca va a suceder, y hay otras hipótesis o teorías que han sacado de manera errónea. Entonces nosotros vamos a hacer realmente caso y vamos a fundar nuestra fe y nuestra confianza no en lo que dicen algunos falsos intérpretes de las Escrituras, sino lo que dice la palabra de Dios. Bien, número 2, el retorno de Cristo a la tierra será un retorno visible. Escúcheme bien, el retorno, la segunda venida de Cristo va a ser visible. Mire, cuando el arrebatamiento se lleve a cabo, el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo, se cree que solamente los santos, los discípulos de Cristo, escucharán el sonido de la trompeta o escucharán la voz del Señor cuando diga sube aquí. Escucharán los muertos que se nos adelantaron, o los seres queridos que se nos adelantaron, escucharán la voz del Hijo de Dios, dice la Escritura, y volverán a la vida. Pero eso no quiere decir que toda la humanidad lo escuche. Te lo voy a poner de esta forma. Si tú eres el único discípulo de Cristo, el único cristiano en tu familia, y tu papá o tu mamá no son cristianos, no son discípulos de Cristo, aún no han aceptado a Cristo,
Si en este momento aconteciera el arrebatamiento, el único que va a escuchar ese sonido de trompeta, la voz de autoridad del Señor, eres tú. Pero tus padres no lo van a escuchar. O si tú eres, hablando de los padres, si ustedes son cristianos, son discípulos de Cristo, los que lo van a escuchar son ustedes, pero no son los hijos que no han aceptado a Cristo. Esto quiero que quede muy claro. Pero cuando Cristo venga, escúcheme bien, en su segunda venida, todo el mundo verá este acontecimiento. Usted me dice, ¿y cómo será eso? Hoy tenemos la tecnología tan avanzada y con esto del 5G que se va a dar, sabe si ahorita, por ejemplo, usted sabe que usted puede estar conectado ahorita en la transmisión, pero de momento le aparece ahí rápido una ventanita donde le indica lo que está sucediendo en China, en Japón, en Australia, en Guatemala, etcétera, etcétera, en cualquier parte del mundo, y se va a nos conectamos miles de personas, muchísima gente, y ve lo que está pasando en ese país o que ha acontecido en ese país. Pero imagínese en la segunda venida de Cristo. Por eso es de que todo va encaminado a esto. Todos los medios digitales, todas las redes sociales, la televisión, la radio. Imagínese, usted estará viendo un programa muy interesante, quizás un noticiero, y de momento van a decir, ahí el locutor, el conductor va a decir, bueno, interrumpimos nuestra programación y nos trasladamos, hacemos contacto hasta Israel porque algo está aconteciendo en el cielo, algo nunca antes visto, la NASA no tiene noticias, etcétera, etcétera, algo está sucediendo. Entonces todos se van a enlazar y obviamente por eso es de que será un acontecimiento visible en todo lugar, en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Todos presenciarán la segunda venida de Cristo. Usted me dice, ¿dónde podemos ver eso? Bueno, hay dos citas que quiero darle. Primero, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Hay muchísimas citas, pero quiero solamente abordar dos citas. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. Ojo lo que dice aquí. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Es decir, todo ser humano, toda persona va a presenciar, va a observar, va a ver cuando Jesús descienda del cielo hacia la tierra. Y como hemos dicho, su segunda venida será algo terrible para las naciones. Bien, Mateo capítulo 24, verso 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vuelvo a mencionar la cita Mateo 24, verso 27, y vuelvo a leer el versículo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que Jesús está diciendo, así como un relámpago sale de un extremo de la tierra y va hasta el otro extremo de la tierra, a tal punto que todos lo vean, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, todos van a presenciar, todos lo van a ver. Aquel que no cree, aquel que se dice que es ateo, gracias a Dios, aquel que ha sido un escéptico, o aquel que ha sido alguien que se ha mostrado indiferente, aquel que es rebelde a la palabra de Dios, verá cuando el Señor venga. Bien, número 3. El retorno de Cristo será un retorno glorioso. Su segunda venida, vuelvo a repetir, será un retorno glorioso. Mire, la ascensión de Cristo, quiero que escuche bien esto, la ascensión de Cristo se realizó en el Monte de los Olivos, como ya hemos visto ahí en Hechos capítulo 1, verso 12. Fue en el Monte de los Olivos donde Jesús subió al cielo. Pero ¿sabe qué? Será sobre este mismo monte, sobre el Monte de los Olivos, donde Él asentará su pie, es decir, donde Él descenderá del cielo a la tierra. Mire qué interesante.
en el mismo lugar donde el Señor ascendió para ir al cielo, a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, en ese mismo lugar el Señor va a descender. Y le voy a decir algo, su ascensión, cuando Él ponga un pie sobre la tierra, su presencia y majestad y poder de Cristo originará un terremoto, un fuerte y poderoso terremoto que partirá en dos el monte de los olivos y se formará un valle muy grande, según lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 4. Ahí usted puede encontrar esa profecía. Zacarías 14, verso 4. Mire, hace 15 días o 8 días, cuando fue que estuvo el temblor o el terremoto de 7.5 con epicentro en Oaxaca. No, pues aunque fueron unos segundos, a muchos se nos hizo una eternidad y muchos se asustaron. E incluso aquellos que estaban trabajando en los edificios, en los altos edificios de la Ciudad de México o de otras ciudades, pues incluso hasta se olvidaron de la sana distancia y bajaron y salieron. Y el miedo, o sea, estamos hablando de un terremoto de 7.5 que ya es peligroso. Sin embargo, bueno, como sabemos, gracias a Dios no hubo muchos daños o muchas pérdidas humanas. Lamentablemente, bueno, sí hubo, pero no en una gran cantidad. Pero usted se imagina cuando el Señor venga y descienda y ponga su pie sobre la tierra, con su misma presencia, su majestad y poder, originará un fuerte terremoto que partirá en dos el monte de los olivos y se formará un valle muy grande. Eso nos habla de un terremoto fuertísimo. No sabemos de cuánto será, pero será tan grandísimo, ¿sí? Esa misma cita, bueno, encontramos también muchos aspectos de su retorno glorioso del Señor, según Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. También Mateo 16, verso 27, Mateo 26, verso 64, Marcos 14, verso 62, Lucas 21, verso 67. Y puedo mencionarle más citas, bueno, el tiempo es corto, pero quiero rápidamente ir a dos porciones de las Escrituras. Marcos capítulo 13, verso 26 y Mateo 25, verso 31. Vuelvo a repetir, Marcos 13, verso 26 y Mateo 25, verso 31. Mire lo que dice la Escritura, Marcos capítulo 13, verso 26. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Ya hemos dicho que ese gran poder se va a manifestar y esa gloria se va a manifestar cuando Él asiente su pie en el monte de los olivos y sucede ese terremoto. Mateo capítulo 25, verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Muy bien. Vamos al último punto de este mensaje, de este tema. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la segunda venida de Cristo? Hay muchos aspectos importantísimos que encierra la segunda venida de Cristo, pero solo quiero abarcar 6 con la ayuda del Señor, 6 aspectos importantes de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, todos los ejércitos celestiales vendrán con Él. Quisiera que me acompañe a varias citas. Apocalipsis capítulo 19, verso 14, Mateo 25, verso 31, Judas capítulo 1, verso 14 al 15 y Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Nada más para desglosar este inciso. Todos los ejércitos celestiales vendrán con Él. Porque Él no vendrá solo, escúcheme bien, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no vendrá solo. Apocalipsis capítulo 19, verso 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La pregunta que surge aquí, ¿quiénes conforman esa procesión que viene con Cristo? Es decir, ¿quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿De qué se compone ese ejército celestial que viene con Cristo? Y que viene vestido de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién es ese ejército celestial? Bueno, en primer lugar, son los santos ángeles que vendrán con el Señor.
pero también serán los santos. Escúcheme bien, discípulo de Cristo. Serán todos los santos discípulos de Cristo que se hayan ido con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Después de que nosotros fuimos arrebatados y estemos allá con Cristo 7 años, vuelvo a repetir, allá en el cielo y seremos recompensados, en su segunda venida nosotros vendremos con Él, ya recompensados, ya galardonados, con vestiduras blancas de lino fino. Escúchame bien, el lino fino es una tipología de las acciones justas o de las obras justas de los santos. Esto significa que para ese entonces ya fuimos todos recompensados, ya pasamos por el tribunal de Cristo, la iglesia del Señor que se fue en el arrebatamiento 7 años antes, y ahora vendremos con Cristo a la tierra. Usted dice, pero ¿para qué venir a la tierra otra vez? Y yo ya voy a estar bien allá en el cielo, ¿para qué venir? Bueno, porque vamos a venir aquí con el Señor a establecer su reino. Será algo glorioso. De esto vamos a estar hablando un poquito más ampliamente el próximo domingo. Mateo capítulo 25, verso 31. Dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí vuelve a mencionar a los ángeles. Pero vamos a Judas también, Judas capítulo 1, verso 14 al 15, dice: de estos también profetizó Enoc. Mire desde cuándo se profetizó esto. Desde cuándo se profetizó la segunda venida de Cristo. Desde el Génesis. O sea, esto tiene más de 2000 años, y ahorita un cálculo más o menos unos 5000 años aproximadamente. Fíjese nada más desde cuándo se profetizó. Dice: desde estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire nada más, ya desde ese entonces Enoc, que fue un profeta, el cual el Señor arrebató al cielo, porque dice la Biblia que Enoc no vio muerte, sino que fue arrebatado por el Señor. Ya desde ese entonces Enoc había profetizado esto, y Judas está mencionando esa profecía que mencionó, que profetizó Enoc. ¡Qué impresionante! Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Mire lo que dice la Escritura. Y a ella se le ha concedido, está hablando de la iglesia de Cristo, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, mire lo que representa el lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está aquí dando a entender que como iglesia ya vendremos con Cristo en caballos blancos, dice la Escritura, pero ya vendremos recompensados, vendremos con un cuerpo glorificado, vendremos ya preparados para establecer aquí su reino. Muy bien, el aspecto número 2, sí, Él viene para hacer guerra y establecer su reino de justicia, como ya hemos mencionado. Cristo viene, vuelvo a repetir, para hacer guerra, como en unos momentos más lo vamos a ver. Va a haber una guerra. Recuerde, Israel va a ser sitiado por todas las naciones de la tierra, por las naciones más potentes de la tierra, para desaparecer Israel. Y es ahí donde el Señor va a descender para defender a Israel. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 19, verso 14 al 16. Dice la Escritura: de su boca sale una espada aguda. Cuando aquí nos habla de que de su boca sale una espada aguda, no es que literalmente de la boca del Señor salga una espada. Recuerde usted que la espada en la Escritura es una tipología de la palabra. La Escritura dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. También dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. También la Escritura dice que hay palabras que duelen más que un golpe de espada. O sea, la espada aquí es una tipología, es una figura
de la palabra de Dios. Por lo tanto, pudiéramos parafrasear esta frase que dice: de su boca sale su palabra, ¿verdad? Es una palabra aguda, ¿sí? Para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, con su palabra. Mire, si con su palabra el Señor sana, o el Señor en su primera venida sanaba, daba vida, hoy con su propia palabra ejecutará, destruirá a todos aquellos que se levanten contra él en esa batalla, en esa guerra, aun cuando haya armas muy sofisticadas. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Que puede dar vida o puede dar muerte. Por eso abro un paréntesis aquí, amada familia. Fíjate cómo compartes la palabra de Dios. Yo veo que mucho predicador predica la palabra de Dios desde el punto de vista de condenación y no está dando vida, está dando muerte. Y alguien dice: pero es palabra de Dios. Sí, pero lamentablemente es que la está mal enfocando. Y entonces, en vez de dar vida, da muerte. Pero no, tenemos que usar la palabra de Dios para dar vida, para bendecir, para edificar, para preparar, para exhortar, para formar. Como dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17. Bien, siguiente aspecto importante de la segunda venida de Cristo. Bueno, en este momento la bestia, el anticristo, ¿sí?, su ayudante, el falso profeta, son lanzados vivos dentro del lago de fuego. Cuando Cristo venga, el anticristo, el falso profeta o la bestia, ¿verdad?, serán lanzados vivos dentro del lago de fuego. Y quiero aquí rapidito ver un paréntesis. El lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Aquí es donde algunos se han cometido cierto error. Realmente, le voy a decir, algunos teólogos creen que el lago de fuego se va a originar debido al estallido de una estrella gigantesca. Se convertirá como una especie así de hoyo negro. Algunos creen, de acuerdo a algunos estudios, que se tratará del sol que va a explotar, y de hecho algunos científicos dicen que hay ciertos hoyos negros en el sol, que el sol le queda poca vida, ya está dando las últimas. O sea, con esto no lo quiero alarmar, pero sí es lo que dicen según algunos científicos de la NASA, otros científicos o algunos estudiosos. Y de ahí, de acuerdo a otras porciones de las escrituras, se cree que el lago de fuego será, vuelvo a repetir, alguna especie, o que se originará por la explosión del sol o de alguna estrella o de otra forma. Pero cualquiera que sea la razón, yo creo que Dios tiene el poder para crear un lago de fuego. Cualquier situación, o sea, Dios tiene el poder, Él sabrá cómo hacerlo. Sin embargo, vamos a ver que en ese lugar va a ser donde va a ser lanzado el falso profeta, la bestia, el anticristo, va a ser lanzado vivo. Bueno, dice la escritura, Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Dice: estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, note usted, mire, hay gente que todavía, eso lo vamos a ver durante el trono blanco, cuando hablemos del trono blanco, gente que no va a estar allá inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego, ya no al infierno, sino al lago de fuego que arde con azufre, donde fue lanzado, o donde será lanzado el anticristo, el falso profeta. O sea, ahora déjeme decirle, familia, el lago de fuego y el infierno no fueron diseñados o creados para usted y para mí. Fueron diseñados y creados para Satanás y sus ángeles rebeldes o sus demonios. Para usted y para mí fue creado y hecho el cielo. Pero ¿por qué gente es lanzada o será lanzada al lago de fuego y está yéndose al infierno? ¿Sabe por qué? No se está yendo sino nada más y nada menos sino por rechazar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se está perdiendo o se va a perder
sencillamente porque ha menospreciado, ha rechazado el sacrificio de Jesucristo. Sencillamente porque ama las tinieblas, ama amar el pecado esa persona, y por más de que se le ha compartido, por más de que se le ha exhortado, ha hecho caso omiso. Entonces, vuelvo a repetir, familia, y no quiero que nadie ahí se me ponga triste, pero si tú estás en Cristo y estás en tu discipulado y estás buscando al Señor y estás sirviéndole, bueno, escúchame bien. A ti lo que te espera es el cielo, a ti lo que te espera es ser galardonado, a ti no te espera estar por toda una eternidad con el diablo, a ti lo que te espera es estar por toda la eternidad con Cristo Jesús, con nuestro Dios Todopoderoso. O sea, en eso considerémonos bienaventurados, regocijémonos. Soporta la presión que te dicen en la casa, en el trabajo, que eres un aleluya, un traicionero, qué sé yo. Gloria a Dios porque hoy somos salvos. Muy bien, vamos al siguiente aspecto importante. Todos los demás impíos, toda la gente impía serán muertos por Cristo en la gran batalla del Armagedón. Vaya conmigo por favor, Apocalipsis capítulo 19, verso 21. Apocalipsis capítulo 19, verso 21. Como ya hemos mencionado, Cristo descenderá del cielo para defender a Israel, a rescatar a Israel. Israel obviamente se defenderá con todo su armamento, su ejército, pero imagínense todas las naciones de la tierra sobre Israel para querer borrarla. Usted me dice ¿por qué? Bueno, porque Israel es el pueblo de Dios. Quiero hacerle un paréntesis. Hay tres instituciones que Dios estipuló para traer luz a esta tierra. Escúcheme bien esto, familia, mentores, y quiero que usted lo anote. Hay tres instituciones que Dios estableció para traer orden, para traer luz a esta tierra, las cuales han sido perseguidas de manera terrible y hasta nuestra fecha. Primero, Israel. Israel fue establecido para traer luz, traer la voluntad de Dios y traer vida a esta tierra. Sin embargo, Israel ha sido perseguido. Segundo, la iglesia. Dios la instituyó también. Al fallar Israel en su propósito, ahora Dios establece la iglesia gentil, o la iglesia que se compone también incluso algunos judíos que han aceptado ya a Cristo en esta época. La iglesia de Cristo, Dios la estableció para traer luz. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz de la tierra, la sal de este mundo. Es decir, nosotros estamos aquí para traer un cambio, una diferencia, ¿sí? Traer la luz de Dios. Pero tercero, la familia. Y de hecho la familia fue la primera institución, porque si usted se da cuenta en el Génesis, lo primero que Dios instituye es la familia, con Adán y Eva. Dios instituye a la familia para traer orden, traer luz. Sin embargo, hoy en día, óigame bien, está sufriendo amenazas la familia, conforme Dios la creó. ¿Sí? De hecho, movimientos están diciendo que el matrimonio no solamente se compone de un hombre y de una mujer. Y aquí pudiera entrar en muchos detalles. O sea, ¿por qué? Porque para que el enemigo logre su cometido, quiera hacer su estrago, quiere desbaratar la familia. O sea, esto es algo terrible. Pero bien, vuelvo al texto. Cuando Cristo venga, por eso va a venir y defender a Israel, porque recuerde usted que la iglesia ya fue arrebatada. Habrá un caos terrible ya en la familia. Si ahorita ya lo estamos viendo, bueno, pues Israel en ese entonces, debido a que se restauró el templo en Jerusalén, bueno, va a sufrir persecución, como ya dijimos hace 8 días. Y bien, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 19, verso 21, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bien, esta misma profecía la podemos encontrar en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Muy bien, vamos al siguiente aspecto número 5. Mire, en la segunda venida de Cristo,
También se le conoce como el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se le conoce como el día del Señor. Vuelvo a repetir, la segunda venida de Cristo se le conoce como el día de Jehová. De hecho, por ahí Isaías dice el día grande y terrible de Jehová. O sea, porque nos habla de su segunda venida que vendrá para traer juicio, para hacer la guerra contra las naciones, ¿sí? Y también la segunda venida de Cristo, como ya hemos mencionado, en el Nuevo Testamento se le conoce como el día del Señor. Quiero solamente ir a dos citas rapidito. Sofonías capítulo 1, verso 14 y segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Sofonías capítulo 1, verso 14 y segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Dice la Escritura en Sofonías capítulo 1, verso 14: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Mire qué impresionante la descripción que da aquí esta profecía. Es decir, dice que gritará allí el valiente. Cuando habla aquí de gritará, se va a lamentar, el más valiente. O sea, estoy hablando de aquel soldado más valiente, un soldado literal, el hombre más capacitado con las armas más sofisticadas. O sea, esto nos habla de algo terrible. Como ya mencionamos, si tan solamente cuando el Señor asiente su pie va a provocar un terremoto, ahora usted imagínese. Si tan solamente el Señor con su voz hará destruir todos los ejércitos, ahora imagínese. Pero bueno, damos gracias a Dios por los que ya aceptamos a Cristo. Así que yo le animo para que usted no tenga temor, sino que se goce, busque usted a Dios, se anime, amada familia, y busquemos al Señor hasta que Él venga por su iglesia. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, y esta es una de las razones por las cuales estamos transmitiendo y seguimos trabajando, porque yo no sé qué tiempo nos quede para que el Señor venga por su iglesia. Así que vamos a buscarle, amada familia. Bien, segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando de una destrucción terrible. Bien, sexto, el aspecto número 6, vamos a ver que después de la tribulación Cristo viene para establecer su reino a la fuerza aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, después de la tribulación, es decir, cuando Cristo venga, Él va a establecer su reino a la fuerza aquí en la tierra. Mire, por si hay alguien que dice, es que mire, yo hoy no pude leer mi Biblia, pues déjeme decirle que allá sí lo van a poner a leer. Si usted aquí es medio perezoso para leer y entregar su tarea, allá sí lo van a poner. Si usted dice, es que mi mentor no me entiende, pues déjeme decirle que aquí apenas vamos en el kinder, O sea, no cree usted que el aprender se va a terminar. O sea, no crea usted que yo con un doctorado en teología ya con eso ya la hice. No, yo le sigo y le voy a seguir todavía. O sea, todavía en la tarea vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir recibiendo. Y hay mucho que vamos a hablar todavía el próximo domingo. Dice la Escritura en segunda de Pedro capítulo 3, verso 11 al 14. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Lo que el apóstol Pedro está diciendo lo siguiente: sí, su venida será algo terrible porque traerá juicio. Sí, eso sí, es verdad. O sea, el apóstol Pedro está diciendo eso. Pero sabemos, dice, que cuando Él venga va a establecer su reino. O sea, yo estoy aquí parafraseándole esto, interpretándole esta porción.
va a establecer su reino, ¿sí? Aquí por la fuerza. Por eso dice, nosotros, dices, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. De esto vamos a estar hablando el próximo domingo. Vamos a estar hablando del tema el milenio. ¿Qué va a suceder después de que suceda esa guerra del Armagedón, cuando el Señor rescate a su pueblo, cuando el Señor lance al anticristo al abismo, lance, perdón, al lago de fuego? ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a estar hablando acerca del milenio el próximo domingo. Y yo quiero ir culminando con esta transmisión, amada familia. Mire, mucha gente hoy en día vive como si nunca fuera a entregar cuentas delante de Dios, como si nunca fuera a entregar cuentas de sus actos, de sus acciones. Vive en una total rebeldía a la voluntad y principios de la palabra de Dios. Pero la tristeza que más me da es de aquellos que conocen a Cristo y se han alejado y viven todavía en su mundo. Viven en una cuestión, como que si la vida la tuvieran comprada. Y aun cuando están viendo las cosas que están aconteciendo, oiga, andan perdidos en su mente, en su pecado, en su maldad. Ese es el dolor y la tristeza que hay en un servidor, y no solamente en el mío, sino en el de mi esposa, y creo yo que en muchos siervos de Dios, pero principalmente en el corazón de Dios. Amada familia, el Señor está a la puerta. Como ya he mencionado, no sabemos qué tiempo nos quede. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que te afirmes, que te prepares. Tú y yo esperamos el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo no es para nosotros. Vendremos con Cristo en su segunda venida, como ya lo mencioné. Pero créanme que los que estén para ese tiempo ahí en la segunda venida de Cristo será algo terrible, algo espantoso. Sin embargo, yo te animo para que te afirmes en el Señor, busques a Dios, te guardes en santidad, compártele a otros de Cristo, compárteles del amor de Dios, compárteles de la gracia a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Ora por ellos, no los forces, no los condenes. Háblales de Cristo, diles que el Señor los ama, diles que el Señor puede cambiarlos, dile que el Señor puede transformarlos. Sabes, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero el tiempo se acaba, amada familia, el tiempo se termina. Apocalipsis capítulo 22, verso 20, con esto quiero terminar. Dijo Jesús, estas son palabras de Jesús, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mira cómo termina prácticamente el libro de Apocalipsis, con una petición: ven pronto, Señor Jesús. Jesús dice: vengo en breve. ¿Sabe cuál debe de ser nuestro anhelo, nuestro sentir? Señor, ven pronto. Las cosas se están poniendo difíciles, pero sabe, necesitamos nosotros prepararnos para irnos con Él. Yo quisiera que en este momento, por favor, ahí en casa, líderes, mentores, pónganse de pie, todos los discípulos, por favor, cada discípulo, cada mentor, póngase de pie. Yo sé que hoy tuvimos una transmisión un tanto diferente debido a algunas complicaciones técnicas, algunas fallas técnicas. Hay cosas que escapan de nuestra capacidad, pero yo estaba dentro de mi corazón: Señor, ¿será que el enemigo no quiere que yo comparta esta palabra? Señor, tú sabes que me he preparado, que he estado meditando, he estado escudriñando, no de ahorita, sino de tiempo atrás, años, todos estos temas con el fin de alertar, de prevenir, de animar, de inspirar, de ayudar a cada uno de tus hijos. Y bueno, tuvimos este recurso de hacerlo. Bueno, le dije al equipo de multimedia, pues vamos a hacer radio, vamos a hacer esto, pero no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces yo quisiera que en este momento ahí, por favor, amada familia, oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo oro por cada discípulo que está ahí en casa, Señor. Padre, hemos tenido una transmisión un tanto diferente, pero en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta hora, Padre Celestial,
atamos y reprendemos todo engaño del enemigo, todo desánimo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Padre, que nos ayudes. Queremos prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Estamos viendo muchas cosas, Dios mío. Estamos viendo muchas situaciones que nos preocupan, quizás como seres humanos, Señor. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia, un tiempo donde la maldad en el corazón del hombre se está dejando entrever, donde gente inocente, donde tanta injusticia, donde tanta corrupción, donde tanta violencia, no solamente intrafamiliar, sino a nivel social, a nivel ciudad, a nivel internacional. Vemos una situación tan terrible, Señor. Estamos viendo temblores más constantes, terremotos, y no en otros países, sino en nuestra amada república, Señor. Estamos viendo tantas situaciones, Padre. Estamos viendo mucha crisis, mucha hambruna. Estamos viendo muchas y muchas cosas, y yo sé que muchos de los que me están oyendo saben que esto es verdad, porque hoy, gracias a los medios de comunicación, podemos darnos cuenta y avalar y entender que esto es real, que lo que estoy diciendo no es una falacia, no es una mentira o no es una manipulación, porque estamos viendo realmente las cosas. Cada vez más enfermedades están surgiendo, cada vez más se está perdiendo el respeto hacia los adultos mayores, hacia nuestras autoridades, hacia los padres. Cuánto homicidio, cuánta gente se levanta en contra de la autoridad del hogar. Estamos viendo tanta situación, cómo la familia está siendo amenazada, cómo la familia está siendo amenazada para que desista de lo como tú la constituiste y estaba en tu plan perfecto, Señor. Estamos viendo tantas cosas, Padre Santo. Estamos viendo cómo es que se ha aumentado lo que es la apostasía, Señor. Hay tanta apostasía, y en medio de todo eso hay muchos que están siendo arrastrados al engaño. Hay muchos, Señor, que están siendo llevados cautivos a eso. Pero tristemente, Dios mío, estamos viendo algunos que ya conociéndote viven en su mundo. Algunos incluso que ya hasta se bautizaron o tomaron cierto nivel de discipulado, y no solamente en esta casa, en esta congregación, sino en muchas congregaciones. Padre, se han alejado y viven ahí, Señor, quizás indiferentes, pero en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Señor, concédeles el arrepentimiento, pero también oramos por nuestra familia, Señor. Aquellos que aún no te conocen, Señor. Yo tengo aún muchos tíos, aún muchos primos, muchos familiares, muchas amistades que no te conocen, Señor, que les hemos hablado de tu palabra, que les hemos a veces llorado, intercedido para que vengan al conocimiento tuyo, Señor. Padre, yo te pido que alcances a nuestras familias. Mira, Padre, a cada discípulo que está ahí en casa, que está ahí en la reunión. Señor, mira sus familias, sus padres, sus hermanos. Señor, la familia, los amigos que ellos tienen. Señor, permite que ellos sean salvos. Ayúdanos a compartirles. Danos la oportunidad, Señor. Danos la gracia, la autoridad, la unción para predicarles tu palabra con un corazón compasivo, con un corazón misericordioso, con un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón lleno de compasión y de misericordia. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y que juntos podamos estar contigo, escapar de todo lo que vendrá, estar contigo, Señor, ser recompensados y poder ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre Celestial, en ese nombre que es sobre todo nombre, te lo estamos pidiendo. Yo quisiera que ahí, por favor, empiezan a orar unos por otros ahí en casa. Ora por el hermano que está a tu lado, por favor. Ora por él en el nombre del Señor. Si está pasando por una necesidad, alguna situación, cualquiera que sea, empieza a orar. Y si termina esta transmisión, sigue orando si el Espíritu Santo te lo indica. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo presento la necesidad, la petición de cada uno de tus hijos que están ahí reunidos en casa, Señor. Yo ato y reprendo todo espíritu de enfermedad,
Yo te reprendo todo espíritu que ha venido a querer oprimir, atormentar, querer traer opresión en el nombre de Jesús. Lo echo fuera por el poder de tu palabra. Oro en este momento, Padre bendito, que tu gloria venga a esas vidas, a esos corazones. Oro en este momento, Padre celestial, que tu presencia fluya en el nombre de Jesucristo. Mira, Señor, aquel que está padeciendo por una situación difícil, quizás en el hogar, aquel que está atravesando una prueba, aquel que está atravesando una batalla, no lo sé, Señor, quizás en el hogar, quizás en el trabajo, quizás, Señor, en la economía o en otra área, Señor, pero en el nombre de Jesús yo te pido que fortalezcas la fe, la confianza en la vida de cada discípulo, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Oro por cada mentor, Señor, que está ahí en casa. Oro por cada líder, fortalécelo, llénalo de tu unción, llénalo de tu poder, llénalo de tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, llénalo del fuego de tu Espíritu Santo, para que abra su boca con unción, con autoridad, y hable tu palabra, Señor. Padre bendito, te doy a ti la honra, la gloria, por todo lo que tú haces y harás, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda seguir nuestras transmisiones los días lunes, miércoles y viernes. Y bueno, el próximo domingo de nuestra transmisión, vamos ahí a lo mejor a hacer unos ajustes en cuanto a la transmisión del domingo. A lo mejor es probable que tengamos 2 horarios de transmisión, pero yo te invito para que no te desconectes, estemos unidos, y yo creo que lo mejor de Dios está por venir. Dios te bendiga, familia.